Bueno, buen día con todas y con todos. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestras videoconferencias. El tema del día de hoy es cómo apoyar el aprendizaje virtual de nuestras hijas e hijos. Esta videoconferencia es un esfuerzo conjunto entre Enseña Ecuador y Fe y Alegría. Les voy a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Los voy a presentar también. Tenemos aquí con nosotros a Miguel Ángel Herrera. Él es gerente de formación de la Fundación Enseña Ecuador. Es coordinador de la iniciativa Inclusión de Migrantes en el Sistema Escolar Ecuatoriano, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo. También lideró el proyecto Efecto Zamora en la Amazonía Sur del Ecuador. Es docente de Ciencias Naturales y asignaturas afines y formador de formadores acreditado por CETEC, además de capacitador en el Instituto de Formación Docente. También tenemos con nosotros a Estefi Ramos. Ella es gerente de impacto sistémico en la Fundación Enseña Ecuador. Realiza acompañamiento pedagógico y comunitario a docentes de Enseña Ecuador. Es facilitadora de diversos espacios de formación y experiencia docente en el idioma inglés. Tiene estudios en posgrado en el área de Relaciones Internacionales en la Universidad San Francisco de Quito. Y es alumni de la red global Teach for All. Entonces, muy bien, bienvenida y bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Les voy a comentar también un poquito acerca de la metodología que tenemos en nuestras videoconferencias. En este espacio lo que haremos será dar paso a nuestros panelistas para que nos puedan comentar un poco acerca de esta temática que hemos presentado. Van a intervenir ambos, nos van a contar un poco. Y lo que sí les vamos a animar es que vayan poniendo todas sus preguntas, todas las inquietudes que tengan, les vayan poniendo durante la videoconferencia en el Facebook, de manera que yo las pueda ir recogiendo y al finalizar la conferencia tendremos un espacio para poder dar a conocer estas inquietudes y que nuestros panelistas las puedan resolver. Entonces, les animamos a que hagan sus preguntas, todas las inquietudes que tengan, para poder recogerlas y al final sí poder entonces darles respuesta a esas dudas que se les vaya presentando. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción, quisiera dar paso a Estefi para que pueda iniciar este espacio. Muchísimas gracias, Estefi, por acompañarnos y te doy paso. Muchas gracias, María Noel. Para mí y para Miguel, de verdad, es un gusto poder estar acá compartiendo con todos y todas y esperamos que este espacio sea fructífero y que pueda resolver como que ciertas dudas y se puedan llevar algunos tips que tenemos para ustedes sobre cómo apoyar y mejorar todo el aprendizaje virtual que están teniendo sus hijos e hijas en este momento que la educación se está dando en casa, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Les quiero dar como que una pequeña introducción sobre qué está pasando actualmente con los niños y niñas en el mundo digital, ¿no? Cada vez vemos que los pequeños a más temprana edad hacen uso de los dispositivos electrónicos y esto se ve porque 1 de cada 3 usuarios de Internet es un niño o una niña, ¿no? Entonces, eso nos da como muchas alertas. O sea, es bueno por un lado porque les da muchas oportunidades de tener un mejor aprendizaje. Prácticamente la información está al alcance de nuestra mano. Pero también el uso del Internet viene con ciertos desafíos, ¿no? Así como nosotros tenemos que tener, o sea, saber reglas para socializarnos en nuestro día a día, hay reglas también para poder hacer un buen uso de este Internet. Entonces, ¿cómo podemos garantizar un buen uso del Internet para nuestros hijos e hijas? Primero, o sea, tenemos el día a día, la competencia del mundo actual nos exige a nosotros estar al tanto de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, para saber qué están nuestros hijos e hijas, debemos nosotros ser padres digitales, ¿no? Debemos estar al tanto de qué está saliendo ahora, saber usar las redes sociales, porque solo de esta manera, al estar al tanto,
vamos a poder ayudarlos y estar ahí para ellos, para cualquier duda que tengan y también para prevenir cualquier desafío al que se enfrenten, ¿no? Entonces, sí, es muy bueno de que nosotros tratemos de estar al día con las nuevas cosas que están saliendo. Uno, para poder, poder estar ahí del día al día en este mundo competitivo, y por otro también para saber qué están manejando nuestros hijos en el Internet, ¿no? Como segundo, hay que hablar con mucha naturalidad con nuestros hijos e hijas sobre el uso del Internet, ¿no? A veces hay ciertos temas que no queremos topar con ellos, pero una vez que los topamos y hablamos con ellos con naturalidad, hay temas que surgen y establecemos este espacio de confianza donde ellos nos pueden decir cuáles son las dudas que tienen también, ¿no? Y el Internet a veces lo tomamos muy por sentado, ¿no? Es como, es algo que está ahí, a veces, o sea, lo usamos en el día a día y asumimos que sabemos cómo usarlo, y no tenemos estos espacios de diálogo, ¿no? Entonces, les incentivo a todos ustedes a que sí, se sienten a hablar con sus hijos e hijas y les den como estos tips y reglas sobre cómo deben ellos manejar y manejarse en el ciberespacio, ¿no? También es muy importante que en este diálogo exista una concientización sobre cuáles son los peligros que ellos pueden enfrentar en el Internet, ¿no? Si bien tenemos muchas oportunidades, hay un montón de aplicaciones para la enseñanza, aplicaciones recreativas, como juegos, podemos estar al día a día con nuestros familiares y amigos que tenemos lejos. También nos enfrentamos con ciertos peligros, ¿no? Hay el ciberbullying, por ejemplo, el ciberacoso, muchas personas hackean nuestras cuentas y nosotros tenemos que estar al tanto de cuáles son estos peligros y también de qué medidas podríamos tomar para evitarlos, ¿no? Y para esto es muy importante enseñarles a los niños y niñas a pedir ayuda, ¿no? Si algo está pasando, si no puedo hacer algo en una aplicación con mi teléfono, mi computadora, pidamos ayuda para nosotros poder guiarlo oportunamente y de una manera en que también ellos no estén tan expuestos a estos peligros que se pueden encontrar. Algo súper importante, a veces cuando decimos que hay peligros en el Internet, enseguida pensamos, ok, hay que prohibir su uso. Pero este no es la mejor respuesta porque no podemos cerrarnos a las diferentes puertas que nos abren el Internet, ¿no? Sino más bien hay que saber utilizarlo y utilizarlo de una manera prudente, ¿no? Entonces, no es aconsejable para nada prohibir el uso, no, sobre todo ahora que prácticamente la educación de los niños y niñas es a través del Internet y a través de los dispositivos móviles que tenemos, ¿no? Entonces, no prohibir el uso, sino más bien adoptar normas clave y que sean claras para que nosotros y los niños y niñas puedan tener un buen uso de este Internet. Entonces, en casa podemos poner reglas muy sencillas, podemos poner un montón de reglas también, pero lo importante es que estas reglas sean de mutuo acuerdo, ¿no? Que sean creadas por el padre de familia y el niño o la niña. Y nada, a veces suele ser de mucha ayuda incluso escribir estas reglas y que sea como que un pacto firmado entre el papá, la mamá y el hijo, ¿no? Y tenerlo quizás en algún lugar visible. Aquí les voy a dar como que ciertos ejemplos de reglas que ustedes pueden dialogar con sus hijos para el uso del Internet. Primero, siempre es bueno que le digan a sus hijos que deben preguntarles antes de descargar una aplicación. Luego, no dar algo que sí es definitivo, no dar información a desconocidos de ningún tipo, ¿no? Correos electrónicos, clave, números de teléfono. Hay varias información que a veces las personas pueden contactarse contigo a través del Internet para cometer acciones fraudulentas, ¿no?
Luego, no responder tampoco bajo ningún motivo llamadas o mensajes de números desconocidos. Es muy importante que los chicos tengan claro esto, porque generalmente los mayores peligros ocurren cuando existe un desconocido que te escribe por Facebook, por WhatsApp, y te empiezan a pedir información, y los niños o niñas en su ingenuidad pueden responder, ¿no? Entonces es muy importante que ellos tengan claro de que no responder estas llamadas o mensajes de números desconocidos. Luego, darles la confianza de que ellos puedan decir al padre de familia si algo malo ha ocurrido, ¿no? Si alguien les está haciendo, por ejemplo, bullying o acosando por las redes sociales, o si alguien les ha escrito que no conoce, ¿no? Que ellos de verdad tengan esa confianza de acercarse a uno si alguna de estas acciones ocurren, y nosotros ahí poder, como adultos, tomar las medidas pertinentes, como denunciar al impostor o bloquear a esta persona o reportar esto a alguna otra autoridad, ¿no? Luego, hay que inculcarles mucho también de que así como llevamos reglas y cordialidades en cuanto a respeto, cuando hablamos con las personas en el día a día, este mismo respeto también se debe dar en el uso de Internet, ¿no? Decirles de que este es un espacio donde ellos también tienen que actuar con mucho respeto y tolerancia, y que antes de escribir algún mensaje piensen de, ¿es este mensaje que voy a escribir, lo diría si estoy hablando con la persona uno a uno? Porque también podemos lastimar a otros a través de los mensajes que escribimos por Internet, ¿no? Entonces es importante que ellos también tengan claro cómo actuar con mucho respeto hacia otras personas en el Internet también. Luego, el tiempo en familia ahora es de mucho, mucho valor. Y a veces, ahora que pasamos todo el tiempo en casa y quizás, bueno, los chicos quieren estar todo el tiempo en el teléfono, la computadora, no sabemos dividir cuáles son esos tiempos en familia, ¿no? Y creo que es muy importante establecer estas reglas, ¿no? Que en la hora de las comidas, si es que vamos a hacer una tarde de película o de algún juego, o si simplemente sentarnos a dialogar, en esos momentos no utilicemos los dispositivos móviles, ¿no? Y eso va de la mano con establecer horarios y fines de uso, ¿no? Por ejemplo, ahora quizás que la escuela se está dando en casa, establecer cuáles son esos horarios que deben de tener para la educación, horarios recreativos, horarios que ellos deben ayudar en los quehaceres de la casa. Y establecer cuáles son el fin de uso de los dispositivos móviles también, ¿no? De tal hora a tal hora quizás lo voy a utilizar para simplemente para realizar mis tareas y poder estar en contacto con mi docente, por ejemplo. Y bueno, y luego quizás en la tarde, cuando ya haya terminado mis tareas, lo voy a utilizar para jugar un poco, ¿no? Pero que estos sea muy establecido y muy claro cuáles son los horarios y cuáles son el fin del uso del Internet para cada espacio. Y algo súper importante, el uso de estos dispositivos siempre deben estar con la supervisión de un adulto. Es mejor que el niño o la niña utilice su computadora o el teléfono, por ejemplo, en el comedor o en la sala, donde está con otras personas, y estas otras personas pueden ver cuál es el uso que le está dando al Internet, ¿no? Cosa que quizás no pueda pasar tan fácilmente si es que el niño o la niña o el adolescente está en su cuarto y no podemos ver el uso que le está dando y si es que le está dando un buen uso, ¿no? Entonces, esto es muy importante también. Ahora quisiera pasar en como que darle ciertos tips también, como cómo protegernos de este ciberacoso, ¿no? Primero es hablar constantemente con nuestros hijos y hijas. Quizás aquí puse ciertas preguntas que ustedes pueden llevar a ellos. Por ejemplo, ¿qué redes sociales estás utilizando?
si preguntarles si revisaron las configuraciones de privacidad. Por ejemplo, Facebook tiene para que puedas poner si tu perfil es público, privado para tus amigos. Y es muy importante que los chicos también tengan en cuenta de que deben aplicar estas configuraciones para evitar ciertos peligros, ¿no? Asegurarse si el perfil es abierto, cerrado, quiénes son esas personas que pueden ver lo que subes a tus redes sociales. Cuántos contactos tienes, quiénes son esos amigos que tienes en línea, ¿no? Si los conoces en persona o no, y asegurarse que las personas con las que está hablando nuestros hijos e hijas sean personas que verdaderamente conocemos y no sean personas que han conocido en línea, ¿no? ¿Hay alguna persona que te está molestando en redes sociales? Es una pregunta también que deberíamos hacer frecuentemente para que el niño o la niña tenga la confianza también de decirnos, ¿no? Y también si ha visto alguna agresión a algún amigo, ¿no? Quizás por parte de otro compañero que también conocemos, y es importante también identificar estas agresiones que pueden suceder en el Internet y pararlas o reportarlas. Luego les repito, muy importante no responder a desconocidos, mantener la computadora en un lugar público donde se pueda ver la actividad. Usar contraseñas fuertes también es muy importante, y si, por ejemplo, tenemos una computadora o un teléfono que es de uso de varias personas, asegurarse que cerramos sesión cada vez que utilizamos nuestras redes sociales o alguna otra aplicación que tenemos, ¿no? Porque quizás ahí es donde se puede dar un mal uso de estos espacios. Algo que también podemos hacer es generar controles de seguridad en las aplicaciones que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, en YouTube puedes poner una opción de control parental, donde los chicos no pueden ver videos que están registrados para adultos, ¿no? Algo súper importante aquí, que no todo filtro es 100% seguro, así que no por el hecho de que generamos estos controles vamos a dejar de lado la supervisión del uso de los dispositivos electrónicos, ¿no? Y luego, finalmente, tener mucho cuidado con las fotos y videos que publicamos en redes. A veces, inocentemente publicamos cosas y no vemos como cuáles pueden ser las consecuencias de esas publicaciones, ¿no? Entonces, ver muy bien a quiénes estamos compartiendo estas fotos, si las están viendo desconocidos, si estamos exponiendo quizás mucho a nuestros hijos e hijas. Entonces, es muy importante siempre pensar 2 veces antes de publicar o comentar algo en el Internet, pensando en todos estos retos que también nos enfrentamos, ¿no? Y por último, quería dejarles con 10 cosas que debemos evitar si nuestros hijos utilizan el Internet. Primero, sin diálogo no permitido, ¿no? Conoce quiénes son los amigos de tus hijos o de tu hijo o hija en redes sociales. Entonces, siempre debe de haber, o sea, no puedes permitirte no tener diálogo con tus hijos. Luego, sin respeto, ¿no? Esto no puede pasar. El respeto también es algo que debe de haber en el Internet, ¿no? Y tener muy en cuenta que también el cyberbullying, por ejemplo, en algunos países es un delito, ¿no? No podemos estar sin precaución, lo que les decía, ¿no? Evitar opciones de etiquetado de imágenes o de videos y siempre pensar muy bien lo que estamos subiendo a nuestras redes. Cuarto, no podemos utilizar el Internet sin descanso. El uso de computadoras, de celulares, debe tener un horario y no debe de interferir con nuestras actividades diarias también. Sin información, lo que les decía a un principio también, nosotros debemos informarnos también sobre el uso de redes sociales, el uso de ciertas aplicaciones, para estar informados y enseñarles a nuestros hijos. No podemos estar sin control, siempre utilizando filtros de control parental en los dispositivos, teniendo contraseñas fuertes también. Sin supervisión,
es algo que tampoco podemos permitirnos, siempre vigilar cuáles son esas descargas, a qué páginas web nuestros hijos están accediendo y con qué fines, ¿no? Es algo aquí muy importante también decir de que hay muchas aplicaciones educativas que sí deberíamos incentivar a que nuestros hijos lo utilicen. Luego, sin medida, ¿no? Es muy importante establecer horarios, limitar cuál es el tiempo de uso de videojuegos y de redes sociales también. Sin referencias, no podemos responder mensajes o llamadas sin tener la referencia de sabemos con quién estamos hablando. Y por último, no podemos estar sin privacidad. Siempre ahora, todas las aplicaciones son muy conscientes de estos riesgos a los que nos estamos enfrentando y por esa razón la mayoría tiene opciones de privacidad que podemos utilizar y activar para protegernos y proteger a nuestros hijos también. Y por último, quería hablarles también sobre una aplicación que están utilizando mucho los profes ahora para la educación de nuestros hijos, que es el Zoom, ¿no? Y bueno, quizás es algo que hemos oído, quizás algunos de ustedes ya saben utilizarla, otros tenemos que aprender cómo utilizarla también para guiar a nuestros hijos. Entonces, quería hacer una explicación un poco interactiva sobre cómo descargarnos el Zoom, cómo ingresar una llamada, cómo hasta enviar nuestro nombre y así mantener un buen uso de este también, ¿no? Entonces, primeramente, para descargarse Zoom, simplemente tienen que entrar a la página, buscan en un Google Explorer o el navegador que ustedes tengan, ponen Zoom y enseguida les va a salir la página de Zoom. Si no tienen una cuenta, pueden registrarse en esta opción. Registrarse es totalmente gratuito. Te permite tener llamadas hasta de 40 minutos con varias personas y lo que tenemos que hacer, aparte de registrarnos, también es descargar la aplicación, ¿no? Entonces, en esta parte de acá abajo hay una opción que dice descargar, a la que podemos entrar. Y nos van a salir varias opciones de descarga que quizás pueden ser confusas, ¿no? Entonces, primeramente, esta es la descarga más habitual. Si tienes tu computadora, puedes descargarlo directamente. Y acá tenemos la descarga para aplicaciones para el teléfono, ¿no? Entonces, si usan iPhone, está la descarga en la tienda de Apple, o si es Android, la descarga en la tienda de Google Play. Entonces, simplemente podemos hacer esa descarga y lo podemos tener ya sea en nuestra computadora, si tenemos computadora, o en el teléfono, y ya podemos hacer uso de esta aplicación. Ahora quería mostrarles también cómo puedo ingresar a una llamada. Generalmente, la persona, por ejemplo, si es el docente, nos va a enviar un link. Vamos a coger este link y simplemente ponerlo directamente en nuestro navegador web, ¿no? Entonces, aquí yo tengo un link que Miguel me ha pasado. Entonces, yo ingreso y me va a salir una opción de esperar quizás hasta que la persona, esta es mi aplicación. Deja ponerla otra vez. No sé si Miguel tiene abierto ese link. Pero generalmente me sale la opción de que la persona tiene que dejarme entrar a la llamada y luego yo ya puedo estar en la llamada. Si es que no puedo ingresar en este momento, les voy a poner como, esta es como se ve en la llamada
en este momento. Entonces aquí pongo cómo compartir el audio, el micrófono, si es que para poder hablar o para que me puedan ver también. Y algo importante también es traten de conectarse con el nombre, con su nombre, ¿no? Porque a veces los docentes tienen el problema de que se conectan varias personas y no saben quién es. Entonces es muy importante que se aseguren también de que en la llamada salgan con el nombre, ¿no? Entonces, sí, esto creo que puede ser una aplicación bastante útil en la que pueden utilizarla para la educación de sus hijos. Entonces, habiendo dicho eso, si tienen preguntas, como dijo María Noel, pueden escribirlas y al terminar la presentación mía y de Miguel, podemos ir responderlas, ¿no? Entonces, si tienen preguntas de esta parte, las van anotando o las van escribiendo ahí. Y ahora sí le doy paso a Miguel para que les explique los siguientes temas. Perfecto, Steffi. Muchas gracias por compartir con nosotros esta información y estas recomendaciones sobre el uso del Internet y el uso de Zoom, que son muy importantes en el día de hoy para el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Muchísimos docentes están utilizando la modalidad de enseñanza virtual para poder llegar a los estudiantes, dada la emergencia nacional que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, ahora vamos a ver algunas recomendaciones de cómo desde casa podemos apoyar ese aprendizaje de nuestros estudiantes, teniendo en cuenta que el aprendizaje se da de manera virtual, ¿no? Y se da desde casa principalmente, al menos mientras no estemos yendo a la escuela debido a la situación actual. Y para eso es importante tener en cuenta dos cosas, ¿no? Primero, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de aprendizaje virtual, puede haber dos tipos de aprendizaje virtual, ¿no? Una modalidad que es sincrónica, esto quiere decir que el aprendizaje se da en tiempo real, es decir, el profesor se conecta en este momento con sus estudiantes a través de una videollamada o a través de una llamada telefónica o a través de algo en el que en el mismo tiempo están compartiendo el espacio de formación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de clases virtuales, la mayoría se hacen a través de videollamadas o de videoconferencias. Estos son modalidades sincrónicas, es decir, en tiempo real. Al mismo tiempo están conectados profesor y estudiantes. Pero también puede darse el caso, de pronto yo no tengo tan buen acceso a internet y de pronto el profesor me comparte la grabación de la llamada o me comparte una ficha de trabajo para hacer la tarea en la casa o me comparte la tarea para hacerlo en la casa, ¿no? O me comparte tal vez el video de la explicación de la clase y un estudiante la puede ver en este momento, como otro estudiante podría verlo en otro momento que tenga disponible del día. Como no todos necesariamente lo tienen que ver al mismo tiempo, eso es una modalidad asincrónica, ¿ya? Entonces los profesores pueden utilizar cualquiera de estas dos modalidades. Sincrónica cuando estamos en el mismo tiempo conectados, el profesor y estudiantes, y asincrónico cuando el profesor manda algo, manda una información, y el estudiante puede, en el tiempo en el que se lo permite, sus circunstancias, acceder a esta información. Entonces, con esto claro, vamos a dar algunas recomendaciones de cómo apoyar si es que nuestros estudiantes ven clases a través de videollamadas o si ven aprendizaje a través de modalidad asincrónica, a través de este tipo de archivos. Entonces, en el caso de las videollamadas, es muy importante primero tener en cuenta cuáles son los horarios en los que el profesor va a impartir las clases, ¿no? Como saben, todo profesor tiene pues sus horarios, entonces es muy importante conocer bien cuál es la hora a la que nuestro hijo o hija tiene que conectarse a la videollamada. Una vez que ya tengamos esa claridad de la hora y las fechas en la semana en la que tienen que conectarse, saber muy bien a través de qué dispositivo lo puede hacer, ¿no? Steffi explicó hace un momento el uso de plataforma Zoom. El ministerio también está explotando mucho el uso de una plataforma que se llama Teams. Y así hay diversas plataformas, ¿no? Entonces, entender cuándo, en qué día y a qué hora va a ser esta videollamada del profesor y los estudiantes. Y nosotros tener, pues, la aplicación en el dispositivo, que puede ser un celular, puede ser una tablet, puede ser una computadora. Lo que sí es importante es tenerla grabada antes de la clase y tener una señal adecuada a internet, ¿no? Sea que estemos usando megas o datos
o sea que estemos usando Wi-Fi, ¿no? O internet, ya conexión de la casa, ¿no? También es importante, por ejemplo, si vemos que durante la videollamada con el profesor se está cortando constantemente la señal, probablemente nos convenga mejor desactivar la cámara. Entonces, por ejemplo, en este momento estoy utilizando yo mi cámara, pero si llegara a haber como mucha interferencia y tal vez se perdiera mucho la señal, no logro escuchar bien al profesor o se escucha entrecortado, es recomendable apagar la cámara de uno mismo para que de esa manera como que la señal se utiliza mejor en el audio, ¿no? Y no hay una interrupción en la clase. Esto es importante en particular, sobre todo en zonas donde tal vez no hay muy buena conexión a internet o a veces nos conectamos desde el celular con los datos móviles o con el plan del celular, entonces para que no se gaste como que tantos datos y para que la señal sea adecuada para estar presentes en la clase, se recomienda apagar la cámara y encenderla cuando el profesor tal vez lo solicite, ¿no? O cuando ya la señal se estabilice. El micrófono, así como hay una cámara, también hay un micrófono para poder nosotros comunicarnos con la persona que está, con el profesor o con otros compañeros. Entonces, es recomendable mantenerlo apagado para nosotros, por ejemplo, a veces hay ruido externo que se escucha e interrumpe la sesión, ¿no? O a veces otro compañero tiene también el micrófono muy alto y se escucha repetidas veces las voces de otras personas. Y eso interrumpe la señal, ¿no? Y no me deja aprender. Entonces es recomendable apagar el micrófono y solo encenderlo cuando yo voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, si yo como estudiante quiero preguntarle algo al profesor, yo puedo prender el micrófono y interactuar con él, ¿no? O también puedo interactuar con otros compañeros de ser el caso. Y también, bueno, nosotros como familiares de estos estudiantes que están en clases virtuales en tiempo real, tratemos de respetar ese espacio, ¿no? Entonces, si sabemos que ya ese día, a esa hora tienen clases virtuales, evitemos estarle llamando en voz alta, en lograr interrumpir, porque necesitamos que él se concentre en la clase para que pueda sacarle el mejor provecho. Entonces, si nosotros tenemos bien claros los horarios de clase del niño, o de la niña, se nos va a hacer fácil a nosotros también saber en qué momentos no molestarle. Por ejemplo, yo necesito tal vez que me ayude con algo en la casa, mejor espero antes de la clase o después de la clase virtual para evitar alguna interrupción, ¿ya? Entonces, estas son algunas recomendaciones para el tema de la modalidad sincrónica. Vamos a ver también cómo ahora, esto es lo que pasa un poco durante la videollamada con el profesor. Ahora vamos a ver un poco qué pasa, cuáles son las recomendaciones para poder apoyar el aprendizaje luego de la llamada con el profesor, o en su defecto, si es que mi hijo no se puede conectar a la videollamada y tal vez mandan una grabación o el profesor manda una tarea para trabajarlo en la casa, algunas recomendaciones de cómo como los familiares podemos ayudar a que el estudiante siga aprendiendo desde casa. Entonces, a continuación, vamos a explorar algunos tips y recomendaciones. Y la primera es generar con nuestros hijos e hijas una rutina de estudio en casa. Entonces, para ello es importante sentarse a conversar con el estudiante y tener bien en cuenta, yo como padre de familia, conversar con mi hijo e hija para yo poder tener como bien claro, ok, en esta semana tengo tantas tareas, ¿cuáles son los días y las horas que yo voy a destinar para realizar estas tareas? ¿Cuáles son las horas más convenientes, ¿no? Entonces, obviamente no puedo usar la misma hora en la que estoy en la llamada virtual, porque yo necesito estar en ese tiempo, no tiene que ser después, o puede ser antes. Entonces, definir siempre con el hijo o hija cuál es este horario que van a destinar a la semana. ¿Qué sé yo? Si veo que es más conveniente, yo quiero hacer las tareas los lunes de 5 de la tarde a 7 de la noche. Muy bien, entonces juntos definimos ese horario, ¿no? Y también definir por materias, qué sé yo, ya, ok, lunes de 5 de la tarde a 7 de la noche vamos a practicar matemáticas. Y el martes de 5 de la tarde a 7 de la noche vamos a practicar inglés, ¿ya? Entonces, de esa manera, generando un horario constante e idealmente que sea en el mismo horario, va a permitir que el estudiante se vaya acostumbrando a que esas horas y días van a ser destinados a su aprendizaje individual, ¿no? Porque a veces los padres podemos estar ahí acompañándonos, pero no siempre podemos hacerlo. Entonces, es muy recomendable que nosotros podamos definir siempre con ellos este horario de rutina para que el estudiante se acostumbre a estudiar de manera autónoma, de manera independiente.
vamos a ver una segunda recomendación. Y esta segunda recomendación es: mi rol como padre de familia debe ser de monitorear constantemente que mi hijo o hija esté aprendiendo. ¿Y cómo lo puedo hacer? Van a decir, no somos profesores, no sabemos cómo hacerlo. Es bastante sencillo, ¿no? Es importante definir, así, una vez que ya tenemos definido el horario, la frecuencia con los estudiantes, de a qué hora van a aprender o hacer las tareas en casa, que nosotros podamos hacer un acompañamiento más individual, sobre todo con niños pequeñitos, ¿no? De pronto hasta 7 años o menores. Yo necesito estar más tiempo con ellos porque están aprendiendo a leer, están aprendiendo a sumar, operaciones básicas. Tal vez ellos necesiten que yo esté más tiempo con ellos dándoles soporte. Y obviamente monitoreando que las tareas estén bien hechas y que estén completas. Si ya son niños mayores, tal vez yo puedo hacer un seguimiento un poquito más libre, por así decirlo, ¿no? Entonces yo puedo hacer un monitoreo de ver todos los días cómo están sus tareas, y mi rol se vuelve más bien como el de tutor, ¿no? Un poco ver, ¿has entendido? ¿Algo no te ha quedado claro? ¿Quieres que te explique algo con mis propias palabras? Entonces, de esa manera nosotros vamos haciendo este monitoreo, y el estudiante siente que está siendo acompañado. Si bien no está el profesor en el salón de clase con él, sí siente que hay alguien que está pendiente de su proceso de aprendizaje y a quien él puede recurrir, porque él puede tener sus dudas, puede leer, puede ver un video, pero aún así puede tener alguna duda de algo que no ha quedado claro y necesita ese soporte, necesita ese monitoreo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos ese rol de monitoreo con ellos, ¿no? Esa es como una segunda recomendación que nosotros podemos realizar. También es importante tener en cuenta trabajar mucho el refuerzo positivo, es decir, cómo cambiar el discurso y no decir, ok, tienes que hacer la tarea porque si no te castigo, más bien cambiarle todo el discurso y hacerlo algo muy positivo, algo que realmente motive al estudiante a hacerlo, que el estudiante quiera realmente hacerlo, ¿no? Entonces aquí hacemos algunas recomendaciones. La primera es que nosotros podamos identificar los logros del estudiante. Y con logros no me refiero a que saque la mejor nota, porque obviamente el profesor no es que está ahí calificando esto, pero sí nosotros tener como lo suficiente, como estamos haciendo este monitoreo, estar muy pendientes de cómo los estudiantes van haciendo logros, aunque sean pequeñitos, que hacen saber que el estudiante está realmente aprendiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes, hace un mes, el estudiante se demoraba en hacer tareas, se demoraba muchísimo tiempo, no sé, 90 minutos. Y ahora se está demorando, qué sé yo, menos tiempo, se está demorando 1 hora. Entonces ha mejorado en este tiempo la cantidad de minutos que destina a hacerlo. Significa que él está aprendiendo a optimizar su tiempo. Entonces yo tranquilamente puedo coger y felicitar ese logro, ¿no? Entonces, mira, te felicito porque estás logrando ahora hacerlo en menos tiempo. Muy bien, sigue así, ¿no? Otra cosa que podría hacer es, por ejemplo, reducción de errores. Por ejemplo, a veces cometen muchos errores gramaticales. Les corregimos. Y si ya vamos viendo que con el tiempo van siendo menos los errores, aunque sean poquitos, pero va disminuyendo esos errores, también felicitar ese tipo de cosas. Mira, me he dado cuenta que ahora hay menos errores gramaticales, muy bien, ¿no? También felicitar ese algo más. Hay muchos niños que generalmente les gusta pintar, decorar la tarea cuando ya la han terminado, darle ese toque de creatividad, y a veces lo dejamos pasar por desapercibido, ¿no? Decimos como que, bueno, sí, lo pintó, qué chévere. Pero, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a recalcar también eso, a reconocerlo, ¿no? Mira, qué bonito este dibujo que te salió, muy bien, está muy decorada tu tarea. Entonces, esas son cosas que también ayudan. O tal vez no lo decora así, pero es ordenado y está organizando mejor el contenido, está haciendo más pulcro, está haciendo menos tachones. Esas son cosas importantes de reconocer y valorar de manera positiva. También es importante celebrar con rigor, es decir, si bien yo reconozco y felicito los progresos de mi hijo e hija, también es importante, primero, yo poder estar ahí para lo que necesite. Es decir, ok, no entiendo esto, mamá, papá, tío, ¿me puedes ayudar con esto? Ok, te explico, ¿no? Y listo. Le doy el soporte que necesita. Pero también, si necesito que él corrija, exhortar que sea el mismo estudiante quien lo realice. No ser nosotros que, esto está mal, déjame corregirte. Si nosotros somos rigurosos, creemos y estamos convencidos que el estudiante tiene el potencial y la capacidad de corregir sus propios errores.
Entonces, de una manera muy constructiva, muy asertiva, hacerle ver cuáles son los errores, aquellas cosas que no están bien y que se pueden mejorar, y dejar que sea el mismo estudiante quien las corrija. Y también es muy importante, cuando reconocemos estos logros, no caer en el error de confundir y comparar con otros hermanos o con otros compañeros, ¿no? Porque a veces pasa que tal vez un hijo logra más cosas más rápido que otro hijo. Entonces, es muy importante, mi rol como padre de familia tiene que ser evitar esas comparaciones, ¿no? Entonces, tratar muy bien de que el reconocer los logros de mí mismo, es decir, yo respecto a Miguel Ángel, yo como estudiante, antes cometía 70 tachones y ahora cometo 60, ok, te felicito porque tú mismo has mejorado respecto a tu propio desempeño. Más no comparar con, ok, los errores de Miguel con los errores de otra persona, porque eso altera y daña la autoestima, ¿ya? Y aquí van algunas otras ideas de cómo celebrar y cómo reconocer esos progresos de nuestros niños y niñas. Definitivamente no se trata de comprar regalos si haces las tareas, no se trata de hacer algo caro o de gastar mucho dinero si los niños logran algo, ni tampoco se trata de conformarse con lo mínimo, ¿no? Digo, ok, hizo algo, le voy a felicitar, no. Pero ¿qué sí podemos hacer? Podemos felicitar verbalmente en voz alta y en público los logros que está haciendo nuestro niño o niña. Sí podemos generar con él acuerdos de cómo celebrarlo en la familia. Podemos, no sé, si de pronto lo logra en un mes, hacer una comida favorita entre todos, o podemos hacer una actividad que sea del gusto del niño en casa, ¿no? O generar con el mismo estudiante entender, ok, muy bien, te felicito, excelente. ¿Cómo quieres que celebremos esto para poder reconocer este progreso que estás teniendo, ¿no? Y de esa manera no es necesario como caer en este tema de regalar o comprar cosas o premios, sino más bien de generar con el mismo estudiante acuerdos de cómo él se siente valorado y reconocido en el trabajo que está haciendo. Y de esa manera tendremos niños que están motivados e interesados en seguir aprendiendo. Una cuarta recomendación es trabajar en la autonomía. Si bien ahora nuestros niños y niñas están estudiando desde casa, es una realidad que no, los padres no podemos estar las 24 horas del día y los 7 días de la semana con ellos, pendientes tal vez de su educación, porque nos toca hacer teletrabajo, nos toca hacer alguna diligencia, alguna compra, cualquier otra razón que sea válida e importante, obviamente es entendible, ¿no? Entonces, es importante que al mismo tiempo que trabajamos con la motivación del estudiante y que se haga esta rutina de estudio, se genere esta autonomía, esta independencia de aprendizaje, que el estudiante sea capaz de aprender con o sin alguien al frente. Y eso es una habilidad que nos va a quedar para toda la vida, inclusive para la vida universitaria o para la vida profesional o para ya la vida laboral. Siempre es bueno generar esa autonomía en los estudiantes, ¿no? Entonces, aquí algunas recomendaciones. Primero, que el monitoreo, si bien voy a estar haciendo monitoreo de mis niños y niñas, en un principio puede ser muy frecuente, puede ser diario, puede ser 2, 3 veces a la semana, pero a medida que el niño vaya confianza y le vaya cogiendo el golpe, yo puedo ir dándole su espacio a que lo haga solito, ¿no? Entonces, si por ejemplo la primera semana lo hice todos los días, la siguiente semana lo voy a hacer 4 veces a la semana. La tercera semana lo voy a hacer 3 veces a la semana. Y así, dependiendo de cómo vaya siendo el crecimiento del estudiante, para que él se pueda hacer el hábito de que pueda trabajar con o sin la presencia de un adulto. También es importante recalcar la confianza que tenemos en el niño y en sus capacidades. Estar convencidos de que ellos pueden hacerlo. Obviamente si tienen el soporte adecuado y si yo les doy el acompañamiento que ellos necesitan. Pero creer que ellos lo pueden hacer. Ellos pueden aprender con o sin un maestro. El rol de maestro es fundamental. Él está extendiendo materiales, está dando las clases virtuales, pero el estudiante también puede manejar ese conocimiento e interiorizarlo para poder hacer suyo el aprendizaje. Entonces, creamos en el estudiante. Es importante también no hacer la tarea del niño, porque el niño puede hacerlo. Entonces, no, hay muchos papás que, te mandaron la maqueta, te mandaron a hacer esto, te mandaron acá, y ya los papás están haciendo. No, démosle el espacio de que el niño lo pueda hacer por su cuenta. Y si necesita apoyo, bueno, con apoyo, pero que él sepa que lo puede hacer él, que no necesita que alguien más lo haga por él. Esas cosas merman la confianza, ¿no? Y una siguiente recomendación es también generar esta confianza para poder
dar esa apertura de que el estudiante, si no entiende algo, si algo no le ha quedado claro, se sienta libre de poder decir, mamá, papá, no entiendo muy bien esto, ¿me puedes ayudar? ¿No? Entonces, si yo genero esa confianza, yo ya sé que él puede, aclarando esas dudas, seguir aprendiendo de manera autónoma. Y finalmente, recomendamos también una conversación semanal o en la frecuencia en la que ustedes quieran hacerlo, donde el niño nos pueda compartir los propios logros que él ha visto. Ah, esta semana aprendí tales cosas en las tareas. He visto que se me ha hecho difícil esto en las tareas en particular, se me hace difícil las lecturas muy largas, yo necesito de tu parte este apoyo, perfecto. Pero este espacio semanal para poder entender las necesidades del estudiante y sus progresos es importante para que el estudiante pueda fortalecer ese aprendizaje autónomo, ¿no? Y pueda realmente interiorizar los contenidos que va aprendiendo y las habilidades que también va ganando para su vida. Y vamos a ver otra recomendación más, antes de ya ir cerrando la presentación, y es el tema de la comunicación con los docentes. Entonces, los docentes están haciendo un trabajo muy fuerte, muy arduo en tratar de generar estas clases virtuales, en generar estos contenidos, en generar este material que es de aporte para los estudiantes. Entonces, sí es importante que no haya una competencia entre papás y profesores, sino que sea un trabajo articulado a pesar de la distancia. Entonces es muy importante que nosotros como papás veamos a los profesores de nuestros hijos como los aliados que son, ¿no? Como las personas que están ahí esforzándose mucho para que nuestros hijos sigan aprendiendo. Entonces, consultémosle a los docentes en qué modalidad está trabajando, qué materiales les está enviando, qué plataformas digitales está utilizando, qué recomendaciones le puede hacer al niño en base al desempeño que él dio en el aula de clase, ¿no? Hemos visto casos incluso de padres de familia que culpan al docente por innovar las clases virtuales. Y a veces el docente trata de innovar para hacerlo interesante, para que el niño quiera participar. Entonces es importante que valoremos eso y veamos el rol del profesor como alguien que está ahí, a pesar de la distancia, apoyando y dando todo su esfuerzo para poder apoyar el aprendizaje. Entonces, apoyémonos en él. Si algo que necesitamos hacerle saber al profesor, comuniquémosle, llamémosle, mandémosle un mensaje o el mecanismo que ellos hayan definido. Entonces, tratemos siempre de mantener la comunicación con el docente, ¿no? Y si hay alguna herramienta que tal vez no queda tan clara usar, yo también puedo como padre de familia investigar un poco cómo hacerlo, ¿no? Investigar tutoriales o incluso pedirle al profesor, mire, no sé muy bien cómo usar Zoom o no sé usar Teams, ¿me puede compartir un video que me explique cómo utilizarlo? Y listo, ahí vamos generando esa conversación, ¿no? Esas son como algunas recomendaciones que podemos hacer para apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes en casa. Ya para ir cerrando, quería compartirles nada más algunos aspectos a tener en cuenta para que todas estas recomendaciones, obviamente cada familia y cada contexto es diferente, entonces hay algunas cosas que debemos tener en cuenta para que se genere una sinergia de aprendizaje, ¿no? Y la primera es siempre tener una comunicación clara y abierta con los niños y niñas, ¿no? Yo como padre de familia, generar confianza con ellos. Entonces sí es súper importante, como mencionaba hace un momento Steffi, que los niños nos empiecen a ver como alguien a quien pueden acudir. Entonces es muy importante que nosotros podamos comunicar claramente riesgos que hay de la educación virtual, riesgos de contacto con extraños, de la violencia cibernética, el bullying, el acoso cibernético. Es importante que nosotros tengamos la comunicación clara, ok, mi niño no está haciendo tarea, entender por qué, y que haya esa confianza para que realmente entendamos cuál es la limitante, ¿no? Y a lo mejor ahí yo puedo saber, no asumir el tema de que tal vez los niños no comunican las cosas porque no quieren, sino que a veces no se siente la confianza. Entonces tal vez necesitan ese empujón de nuestra parte de preguntarles, oye, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué apoyo necesitas? ¿Cómo te ha ido esta semana con las tareas? ¿De qué manera te puedo ayudar? ¿No? Entender también las expectativas del estudiante, ¿no? O sea, entender, no asumir directamente que necesita que yo esté ahí como un policía supervisando las tareas, sino preguntarle directamente, ok, ¿de qué manera te puedo apoyar? ¿Tú quieres que yo esté algunos días ahí contigo apoyándote? ¿De qué manera podemos hacerlo juntos, no? Para que también ellos perciban que nosotros conocemos sus expectativas y entendemos también qué funciona mejor con cada niño. No con todos los niños funciona igual el mismo. Hay unos niños que necesitan más supervisión, que yo esté más días a la semana con ellos, mientras que hay otros que no necesitan tanto, ¿no?
Entonces, tener ese espacio de confianza, de entender las expectativas también con ellos, y finalmente socializar estos potenciales riesgos y peligros para que nuestros niños y niñas estén seguros durante su aprendizaje en casa, ¿no? Evitar contacto con desconocidos y ya las recomendaciones que les ha hecho Steffi hace un momento en la parte anterior de la conferencia. Entonces, estas son las recomendaciones que queríamos Steffi y yo compartirles el día de hoy en este espacio. Muchas gracias igual por su atención y bueno, quedamos atentos a las preguntas, a cualquier cosa que podamos resolver respecto a este contenido. Perfecto, muchísimas gracias Miguel Ángel y Steffi por todos los consejos y las explicaciones que nos han dado. Creo que han sido muy fructíferas, dan mucha guía sobre qué podemos hacer o qué pueden hacer las familias desde casa para acompañar mejor a sus hijos e hijas, también para evitar riesgos, incluso para utilizar mejor las aplicaciones que ahora son más comunes. Así que muchísimas gracias por toda esa guía que nos han dado. Yo quería también hacerles llegar un poco los saludos a lo largo de toda esta conferencia. Nos han hecho llegar saludos desde Ambato, desde Yalibuí, desde Riobamba, desde Ibarra, Otavalo, desde Santo Domingo de los Áchilas y también desde Tolonta. Así que agradecerles también muchísimo a ese público que nos ha estado siguiendo y que nos ha estado enviando también sus saludos, algunos comentarios también. Nos han agradecido mucho por sus consejos. Varias personas han estado agradeciendo los consejos que ustedes nos han estado comentando. Nos han colocado, por ejemplo, también que consideran que es muy importante el refuerzo positivo del que nos hablaban. Y bueno, agradeciendo en general todos los consejos de distinta índole que nos han dado. Tengo aquí algunas preguntas que quisiera plantearles. Entonces, nos pueden responder un poco de manera indistinta. Sé que una parte de la conferencia, bueno, la realizó Steffi, quizás algunos temas están más asociados a lo que ella nos presentó y otros a los que nos presentó Miguel Ángel, pero nos pueden ir comentando también indistintamente, ¿no? Si es que tienen algo más que añadir, nos pueden ir comentando. Entonces, bueno, la una tiene que ver con el ciberacoso, ¿no? Nos dicen cómo detectar que nuestros hijos o hijas están siendo víctimas de ciberacoso y qué podemos hacer en caso de que fuera así. Entonces, les doy paso para que nos cuenten. Gracias, María Noel. Creo que sobre todo cómo detectar, quizás ver cualquier comportamiento, o sea, nosotros conocemos a nuestros hijos e hijas, ¿no? Ver cualquier comportamiento extraño que están teniendo, no lo sé, si no, puede pasar dos cosas, ¿no? Que esté más conectada en el teléfono o que simplemente ya no lo quiera utilizar, ¿no? Y un poco ahí era lo que decía también Mike, ¿no? Tratar de establecer esta conversación. Creo que nos vamos a dar cuenta si es que traemos el tema sobre la mesa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Quizás, o simplemente hacer una pregunta directa, ¿no? Te has estado escribiendo con desconocidos en tus redes sociales o alguien ha estado tratando de contactar contigo. Y una vez que tenemos esa apertura con nuestros hijos e hijas, ahí sí ya quizás empezar a tomar medidas, ¿no? Algo que haría yo inmediatamente es bloquear a esta persona y luego como que reportarla, ¿no? Quizás llamar a alguna autoridad, ya sea policía, Ministerio de Educación, al docente. La escuela también puede darnos algunos seguimientos sobre qué hacer en estos casos. Enseguida como reportarlo y que ya se tomen las medidas necesarias, ¿no? Pero sí, primeramente creo que el consejo más grande que daría es traer el tema sobre la mesa con nuestros hijos y quizás hacer como que un poco establecer el campo y de ahí hacer la pregunta directamente, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. De ahí, bueno, también ustedes nos estuvieron hablando sobre que hay aplicaciones que son recomendables, ¿no es cierto?, educativas. Entonces nos preguntan como qué aplicaciones sí serían recomendables que se descargan o que utilicen, y por otro lado también cuáles no serían tan recomendables, o sea, que si ven alguna aplicación determinada les podría generar alguna alerta o estar más pendiente.
Por ejemplo, una fue la que mostré, que es Zoom. Zoom creo que sabiéndola usar muy bien ha sido como que una gran herramienta para el teletrabajo y para docentes que tengan estas videollamadas con sus estudiantes. Facebook también se ha convertido en una red social que ahora se puede utilizar como herramienta para la enseñanza y aprendizaje también, ¿no? Quizás con ciertos grupos que tenga el docente con sus estudiantes para compartir información pedagógica. Hay otras mucho más clave, por ejemplo, está Kahoot, que los profes están utilizando mucho para hacer actividades un poco más interactivas y dinámicas con los estudiantes. Y lo interesante de esta aplicación es que puede ser utilizado como sincrónica y asincrónicamente también, ¿no? Está Menti y hay un sinnúmero de aplicaciones educativas que también dependen mucho de cuáles son aquellas que el docente utiliza, ¿no? De ahí, no sé, Mike, si a ti se te ocurre alguna que quizás deberíamos prevenir, pero, por ejemplo, más que prevenir, yo diría, ahora hay un montón de juegos que sacan algunos así como advertisement, como te están vendiendo cosas por ahí y por ahí el niño o la niña hace clic en un lugar que no es debido y te lleva quizás a otra página, ¿no? Entonces sí creo que hay que tener mucho cuidado con estos juegos que quizás no son como que muy, muy necesarios o muy prudentes para los niños y que si lo hacen, pues que lo hagan en una hora precisa y con supervisión de alguien más, ¿no? Sí, y yo quería añadir nada más algo, y es que, bueno, estas herramientas que ha compartido Steffi son como para hacer actividades de clase, ¿no? O de pronto como aprendizaje sincrónico, cosas así. Y si también quieren como recursos para el tema de aprendizaje en casa de ya específico de ciertas materias, pueden encontrar también un sitio web que se llama www.aprendoencasa.org. Entonces, este sitio web es gratuito y funciona a nivel de Latinoamérica, y realmente hay muchos recursos que ustedes pueden acceder tanto para la enseñanza como también para nuestros niños que pueden aprender ciencias naturales, lengua, matemática, inglés. Entonces, esa página web podría ser interesante también si es que quieren ver, no sé si tanto como plataformas en sí, sino más bien como fichas o tal vez trabajo que se puede hacer desde casa o también de manera virtual. Entonces, les dejo también ese recurso por si también desean consultarlo o ven que puede ser de ayuda tanto para maestros como también para las familias de nuestros estudiantes. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, tengo una pregunta más que tiene que ver más bien con la actitud, ¿no? Con cómo están reaccionando tal vez los niños y las niñas frente a estas clases y virtuales en este caso. Y nos dicen, ¿qué hacer si se frustran por la dificultad que tengan con la conexión o porque se les haga más difícil el aprendizaje a través de este medio virtual? ¿Qué podrían hacer las familias en este caso, desde su punto de vista? Yo creo que ahí es como muy importante de nuevo el tema de la comunicación, ¿no? Primero, que seamos capaces de detectar esta situación, porque hay muchos estudiantes que sí que lo expresan y dicen, no, esto está pasando, pero hay otros que no. Entonces, como mucho, nuestro rol tiene que ser como garantizar tal confianza y tal comunicación que, aunque no nos lo digan, nosotros sepamos, ok, hay este proceso de frustración, realmente no está funcionando el tema de la conexión y todo esto, ¿no? Entonces, en primera instancia, que nuestro rol como familiares sea siempre entender qué retos está afrontando. Entonces, una de las observaciones que hablábamos era de, por ejemplo, una reunión semanal para entender qué dificultades está encontrando nuestro estudiante en su aprendizaje. Entonces, si por ejemplo ahí nos comunica, mira, la verdad es que no hay buena señal, no se conecta bien la llamada, no escucho bien y no siento que estoy aprendiendo mucho, ahí, por ejemplo, ya poder abordar ese tema, ¿no? Entonces, directamente consultar con el profesor, mire, mi niño está teniendo problemas de conexión, no sé si nos puede mandar la grabación de la llamada, o tal vez nos puede mandar un material adicional para nosotros trabajarlo en la casa. Entonces, en primera instancia, como poder detectar esto con los estudiantes y con los niños más que nada, ¿no? Y darles la oportunidad de que ellos puedan expresarnos, hacernos saber qué esto está pasando. Y siempre valernos también del docente, ¿no? Mire, ha pasado esta semana, no se ha podido conectar, y mi hijo, mi hija está viviendo este reto, entonces no sé qué soporte le podemos hacer, ¿no?
Entonces yo creo que de esa manera podría ser algo incluso en conjunto para que el docente también pueda hacerlo. Y en el otro lado, ¿no? En el rol del docente también como nosotros ser sagaces, ¿no? De pronto en el registro de asistencia, ver si hay alguno que no está participando tanto, no se está dando, no está interviniendo mucho, sondear, ¿no? A lo mejor, ¿qué pasa, no? Tal vez estás teniendo problemas de conexión, te puede ayudar en algo para de todas maneras detectar esto, ¿no? Y creo que es eso, la comunicación muy transparente, muy clara, para poder saber muy bien a quién recurrir. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, gracias por estos últimos consejos, estas últimas recomendaciones que nos han dado y en general por todo lo que nos han venido comentando. También quería agradecer nuevamente al público por estar con nosotros. Es muy importante también, nuevamente les digo, siempre presentarnos sus inquietudes, presentarnos sus preguntas. Creo que sus comentarios e inquietudes enriquecen muchísimo estos espacios. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Quisiera hacer un anuncio antes de cerrar este espacio virtual. Junto con Enseña Ecuador tendremos otro espacio virtual, será otra videoconferencia. Esta la realizaremos el 10 de junio para que estén pendientes. De todas formas, la estaremos también comunicando a través de nuestras redes sociales. En este caso, la temática será bienestar emocional y relaciones familiares para favorecer el aprendizaje virtual. Así que estén pendientes de nuestras redes, lo seguiremos promocionando. Y bueno, en alianza con Enseña Ecuador estaremos aquí dispuestos a seguir dando consejos que les puedan ser útiles. Así que bueno, muchísimas gracias. Agradecer también obviamente a Enseña Ecuador por este espacio, por todos sus consejos, por toda ese bagaje y conocimientos que también tienen. Así que muchísimas gracias, gracias al público y bueno, nos veríamos en una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao.